La declaración del tema de hoy, o más bien el título del tema de hoy, el cual obviamente aparece en Génesis 1:27, hoy en día podría ser para muchos una declaración escandalosa. Y me refiero a la frase como tal: diseño perfecto, varón y hembra los creó. Para muchas personas, en realidad, hoy en día, esta es una declaración escandalosa. Las personas pueden pensar en esto y muchas veces esa idea ha sido promovida por pseudociencias o pseudoprincipios científicos. La psicología ha influenciado, o aspectos emocionales de las personas, o en sí misma la presión que la sociedad está haciendo en relación a temas como el de hoy. Hermanos, pero para nosotros esta declaración no es una declaración escandalosa, todo lo contrario. Todos los que somos hijos de Dios afirmamos como una verdad irrefutable no solamente que Dios creó a los hombres como varón y hembra, sino el hecho de reconocer que esta creación es un diseño perfecto por cuanto proviene de Dios. Y para nosotros inclusive podría parecer como irracional pensar algo contrario a lo que esta declaración dice, porque la Biblia nos enseña que fuimos creados a la imagen de Dios, todos los seres humanos, pero nos enseña que hizo a los hombres con dos sexos, varón y hembra. No hay más que eso. Y es algo que para nosotros es tan racional, no solo es un tema de fe, es un tema racional, que lo podemos ver en nosotros mismos, en nuestra estructura corporal, en el funcionamiento inclusive de nuestras hormonas, y no sé si usted lo sabía, pero inclusive en el funcionamiento de nuestro cerebro. Hay una distinción en el funcionamiento de los hombres y de las mujeres, por diseño de Dios. Cuando pensamos en el diseño de Dios al crear al hombre, varón y hembra, no solamente es una verdad innegable, sino es algo que hoy en día va en contra de la cultura y pareciera ser que es algo que puede refutarse. Sin embargo, quiero que aprendamos y veamos hoy y meditemos un poco en relación a esto. Y si bien es cierto, es un diseño, alguien podría pensar que hay un mejor diseño. Yo le hago una pregunta: ¿hay un mejor diseño? Pues en la necedad de los hombres pareciera que sí. Quiero que vea este video y escuche. ¡Viva el amor! Pues con muchísima felicidad, ya tenía muchísimas ganas del momento y para mí fue de las mejores decisiones que he tomado. Pues para mí la ceremonia, bajo mi punto de vista, está perfecta, salió como tenía que ser, con sorpresa así de última hora por parte de Teresa, de la maestra de ceremonias, pero vamos, todo felicidad y ahora ya estoy relajada, que ya pasó, ya tengo mi anillo, todo, ya me casé. Estoy súper emocionada, se lo decía antes a las chicas que estoy tragándome las lágrimas. Yo creo que cuando llegue esta noche a casa pues ya soltaré y me relajaré, pero ha sido súper emotivo, pero estaba nerviosa. Lo bueno es que nos miramos y ahí la pude tranquilizar, pero nada, estaba preciosa, radiante y contenta, se la ve muy contenta. Pues me siento casada conmigo misma, pero me siento una felicidad enorme, o sea, es plenitud. Ella se casó con ella misma. Celebró una boda para casarse con ella misma. Y ella dice que sintió plenitud, paz y tranquilidad. Parece un chiste, ¿verdad? Pero no lo es. Y esto nos demuestra que el tema que estamos hablando hoy es un tema relevante. Porque hay personas que creen que pueden celebrar un matrimonio con ellos mismos. Personas están celebrando matrimonios con cosas. Y eso nos demuestra que hay un problema aquí. Yo le hago la pregunta, teológicamente, ¿cuál es el problema? ¿Cómo esto está en contra del diseño de Dios? Ella no le está haciendo daño a nadie, ¿verdad? Que es una de las filosofías de hoy.
Todo está bien siempre y cuando no le hagas daño a nadie. Pues ella no le está haciendo daño a nadie. Se está casando con ella misma, ni siquiera le va a hacer daño a otra persona si se casa con otra persona porque se está casando con ella misma. ¿Cuál es el problema? No conoce a Dios, ok, pero teológicamente, ¿cuál es el problema? ¿En qué sentido destruye el diseño de Dios? Es una mujer, pero no es pareja. Hermanos, ¿cuál es el sentido del matrimonio? Procrear, pero hay un sentido más elevado que ese. Manifestar la gloria de Dios. ¿En qué sentido? En que hay una representación de una relación especial que Dios formaría, en la cual el hombre representa a Cristo y la mujer representa a la iglesia. Grande es este misterio. Y digo esto con relación a Cristo y la iglesia, Efesios 5:31. ¿Ven el mensaje teológico de esto? Es como que si la iglesia le dijera a Cristo, yo no te necesito. Yo no quiero esta relación. Yo estoy bien sola. Ese es el mensaje teológico. Es un mensaje que ataca el diseño de Dios, pero sobre todo, atacando el diseño de Dios, ataca la gloria de Dios. Hermanos, tenemos que comprender que hay un problema de negar el diseño perfecto de Dios. Y quiero que dediquemos un tiempo a analizar este problema. Dios creó al hombre. A imagen de Dios lo creó. Es decir, que los seres humanos, cuando digo hombre me refiero a los seres humanos, mantiene la mayoría de rasgos en común. De hecho, el aspecto más importante está en la raza humana, que es ser creado a la imagen de Dios. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Es decir, todos los seres humanos tienen la imagen de Dios. Todos tienen el mismo propósito, todos tienen el mismo valor, todos son iguales en ese sentido. En su naturaleza, en su composición del ser, somos portadores de la imagen de Dios. Pero a la vez Dios hizo una distinción. A veces pasamos por alto algunos detalles en los versículos, pero Dios pudo haber dicho, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Aquí no está diciendo que varón y hembra, porque podemos pensar que cuando dice hombre vamos a pensar en el género masculino. Es que hombre siempre ha representado a la humanidad. Hoy por estos trastornos que están haciendo en el idioma, tendemos a confundirnos, pero hombre es una forma en la historia de nuestro lenguaje que ha significado la humanidad. ¿Ven que está haciendo Dios mismo una distinción? Aquellos que Él creó como imagen suya, que en ese sentido son iguales, Él mismo hizo una distinción. Él creó al varón y creó a la hembra. Es decir, entonces, que el aspecto de la imagen de Dios como el valor, el propósito y nuestra naturaleza no hay diferencia. Pero hay una distinción al decir varón y hembra. Y saben que esa distinción tiene que ver con funciones. Tienen que ver con los dos comparten el mismo propósito, pero van a aportar a ese propósito de formas diferentes. El varón va a aportar de una manera y la mujer va a aportar a ese propósito de otra forma. Así que yo le pido que ponga atención al siguiente video. Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Daniel Riquelme Uribe, director científico del Centro de Investigación Aplicae, que está ubicado en Santiago de Chile. También investigador principal en ámbitos relacionados con educación, con neurociencia, y que por cosas, ¿cierto?, del Señor, conozco al pastor Carlos Leiva, quien me ha invitado hoy día a poder compartir un elemento clave de este taller que ustedes están desarrollando durante el día de hoy, ¿no? Y en ese sentido creo que es sumamente interesante poder traer a perspectiva algo que está ocurriendo en nuestro país fuertemente, y eso es que
tenemos una serie de mentiras culturales, hablándolo abiertamente, que supuestamente están basados en ciencia, aunque me gusta más el concepto de pseudociencia. Porque en realidad hay cosas que supuestamente se dicen abiertamente que tendrían evidencia científica, ¿no? Pero en realidad no lo tienen. Sobre todo porque quienes nos dedicamos a la investigación, ¿cierto? Hacemos muchos estudios y leemos mucha ciencia y a veces aparecen cosas en la investigación como lo que les quiero mostrar acá, ¿no? Este es un estudio de un grupo de psicólogos muy importante del mundo que lo que trató de demostrar era la capacidad de reproducir estudios científicos relacionados con psicología, ¿cierto? Y volver a replicar el mismo estudio para verificar su fiabilidad, su validez y si los descubrimientos que habían obtenido eran del todo replicables, ¿no? Lo interesante de este estudio que tomó 100 descubrimientos, y ojo, son psicólogos y científicos, ¿no?, del mundo, su principal conclusión fue que independiente que ellos replicaran el mismo experimento, no había las mismas pruebas o no había los mismos resultados y las pruebas eran en realidad bastante débiles, ¿no? Por eso es importante que las cosas que escuchamos o que vemos en la televisión, lo que leemos en los periódicos, ¿cierto? Seamos un poquito más cuidadosos, ¿no? Sobre todo que hay temáticas en este momento en nuestros países, ¿no? Ustedes están en Centroamérica y nosotros que estamos en Latinoamérica o Sudamérica, ¿cierto? Que hay un impulso muy fuerte por imponer ciertos temas desde una perspectiva pseudocientífica, y lo cual es muy peligroso, ¿no? Y por eso quiero plantearles la siguiente perspectiva, particularmente por lo que está pasando con la comprensión de lo que es el cuerpo humano, ¿no? Entendiendo nosotros por nuestra perspectiva y por la cosmovisión y por la revelación que Dios nos ha dado, de que el ser humano está creado, ¿cierto?, con una configuración específica, ¿no?, que responde a un diseño, ¿no? Porque de hecho es una de las controversias actuales. Primero que todo, tenemos que reconocer que un ser humano es un cuerpo que está construido en base a células y las células tienen una particularidad funcional. Su particularidad principal es que a través de la expresión de los genes, de una especie de información que tenemos dentro, nuestros sistemas funcionan y cumplen con el rol para el cual fueron diseñados. Y esto es lo interesante, y es que en esta información conocida como genoma, uno puede discriminar muy fácil cuando una célula es de una dama o de un varón, porque la información genética, una parte de esa información genética está empaquetada de una cierta manera y uno lo ve visiblemente, ¿cierto?, con ciertas técnicas bastante elegantes, que las mujeres tienen una configuración en su estructura genética que se describe y se etiqueta científicamente como XX. Entonces tus cromosomas, ¿cierto?, reportan que tú tienes células, porque tienes un genoma femenino, ¿no?, por diseño. Y eso también sucede con los varones, quienes tenemos y que tenemos una configuración XY. Lo interesante de esto es que esto genera diferencias que son bien particulares y que a veces en esta controversia de tratar de utilizar pseudociencia para explicar ciertos fenómenos se dejan afuera las diferencias que están por diseño. Por diseño, ¿cierto? El ser humano, por ejemplo, en el caso de varones y mujeres, tienen diferencias estructurales en sus esqueletos, particularmente por la configuración que ellos deben tener y que, insisto, nace desde la genética, desde esta configuración XX y XY. Por ejemplo, el ancho de los hombros, de la estructura ósea de los hombros, parte de la caja torácica, que es donde se alojan, ¿cierto?, nuestros pulmones y nuestro corazón. La pelvis, que claramente hay una gran diferencia entre la pelvis femenina y masculina, principalmente por el proceso del nacimiento, ¿cierto?, de los bebés, y por otro lado el ángulo del fémur. Son diferencias específicas y notables, visibles, que tienen una explicación por el diseño base que nace desde el genoma humano. Y por otro lado, ¿cierto?, además, también se encuentran diferencias en la masa muscular. Los varones tienden a tener un porcentaje mayor de masa muscular, que está asociado, ¿cierto?, también a tener una mayor capacidad de fuerza, y en el caso de las damas, ¿cierto?, se compensa ese porcentaje de masa muscular menor con mayor tejido adiposo, ¿no? Sobre todo en zonas como la zona femoroglútea, ¿cierto?,
que es la zona de las caderas, pero también en las zonas de la glándula mamaria, que está asociado, ¿cierto?, a mantener la nutrición del bebé cuando nace, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, estas cosas que están desde el diseño más básico, ¿no? De cómo estamos constituidos como seres humanos a través de nuestras células, de su base de información genética, hay una configuración por diseño que plantea estas diferencias que nos hacen varones y damas. Y en esa discusión les queremos invitar, en particular, a analizar un caso, ¿no?, que permita que ustedes puedan discutir frente a una situación particular. Va a ser el caso Thomas, para que ustedes se tomen un tiempo, puedan compartir y puedan analizar, ¿cierto?, este taller en específico a la luz de las evidencias que hemos presentado. Los dejamos para que puedan avanzar con esta siguiente actividad. Voy a poner un poco de contexto. Hay una polémica, o ha habido una polémica por esta persona que es Lia Thomas, que es la primera nadadora transgénero en ganar una competencia universitaria de élite en Estados Unidos en el 2022. Lo que vamos a hacer es leer el caso en la mesa y voy a darles un tiempo para que lean una noticia y discutan en relación a la noticia para contestar unas preguntas que hay al final del caso. En la pregunta 1, Sí, en la pregunta 1 pusimos 4 puntos, que en primer lugar se va en contra del orden natural. ok, De ahí que se le da la autoridad, como estamos hablando de la ética, se le da la autoridad a cualquier persona sí, de redefinir las reglas según su propia conveniencia. sí, Y lo último es que se está faltando a la misma ética al no haber igualdad anatómica, porque Ok. como bien explicó anteriormente, competir alguien que físicamente, anatómicamente es hombre y tiene más fuerza, competir junto con anatómicamente una mujer, ahí de entradita ya hay desventaja, ¿verdad? sí. Muy bien, gracias. Muy buenas. Respondiendo al primer punto, ¿qué implicaciones éticas surgen al permitir que los atletas transgénero, según su identidad de género, compitan? Es ilógico, porque una cosa es lo que se siente y lo que piensa. Y seamos honestos, ¿acaso si usted piensa que es millonario, que tiene un lingote de oro en su mente, en sus sueños, ¿será que eso vale en la realidad? No vale. Entonces es injusto que alguien transgénero, solamente porque se siente y se identifica como otro ser, aparte de lo que físicamente es, compita contra alguien que no tiene ventaja. Por ejemplo, directamente como el ejemplo, contra una mujer. Seamos honestos, tiene mucho más fuerza y mucho más aguante un hombre en Muy una bien. competición a la hora de hacer competición de fuerza. Y el segundo punto, ¿cuál es la forma, o bueno, cuál es el texto bíblico que le da fundamento? Sería en contra de lo que dice Génesis 1:27. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. O sea, hay un designio claro definido por el creador, que es nuestro Dios, de que los creó muy directamente separado, definió corporalmente y también ideológicamente, si lo queremos ver así, pero aunque es un poco injusto, de que, pues, o sea, si hay diferencia marcada entre un ser que tiene y compone todo lo que se define como hombre, a comparación de lo que define un ser que se define como mujer. Hay una gran diferencia, no solamente físico, sino que también corporal y cognitivamente y todo. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Gracias. Quiero comentarles qué pasó con esto. Este hombre quería competir en las Olimpiadas que van a hacer ahorita en París. Al final no lo dejaron. Él, bueno, lleva una batalla desde hace un tiempo atrás, pero ya salió la resolución y no podrá competir en los Juegos Olímpicos. Y la resolución precisamente iba enfocado en eso, que están tratando de guardar el deporte en el sentido de no darle más ventaja a uno o a otro por las diferencias anatómicas. Y ese fue como el argumento por el cual le niegan a este hombre poder competir con mujeres. Ahora, esto no solamente es en un contexto de nuestra anatomía,
sino también hay algunas diferencias en aspectos de nuestro cuerpo, en cosas que quizás no se ven, pero que son importantes, como es el funcionamiento celular, hormonal y neurológico. Quiero que escuchemos nuevamente a Daniel. Él va a compartir algo en relación a esto. Bueno, amigos y amigas, continuando con la conversación, que me imagino que ahí, al revisar este caso, ¿no? Se generaron algunas interrogantes, algunos análisis, ¿no? Creo que pudiéramos hacer una conclusión y que espero y esperamos ahí con Pastor Carlos que ustedes hayan llegado a una conclusión similar. Y es que independiente que ciertas personas quieran creer, es imposible, ¿cierto? Y como bien lo reportó este caso, que podamos ir en contra de nuestro diseño biológico. Y al tratar de hacerlo, es muy probable que caigamos en un grave error de concepto y concepción, ¿no? Porque tenemos un diseño de base, como bien conversábamos hace unos minutos, y por lo tanto no podemos ir en contra de ese diseño. Y que es un diseño particular que nos hace, ¿cierto? O varones o damas, con una mirada de compatibilidad, ¿no? Y en ese sentido, no solo corporalmente tenemos estas diferencias que nos hacen compatibles por diseño, sino que también, y aquí hay otra controversia que les queremos plantear, también hay otras mentiras culturales que se basan en pseudociencia que están asociadas a la mente del ser humano, ¿no? La mente humana es algo que se está o que ha tomado relevancia su investigación y su interés desde hace mucho tiempo, ¿no? Como esta capacidad que tenemos los seres humanos de pensar, imaginar, crear, ¿cierto? Y eso también está siempre en la palestra, con una mirada, porque en realidad, si uno empieza a analizar con claridad, nos podemos ir dando cuenta que hay formas o maneras en el funcionamiento de la mente de los seres humanos en general y de las damas y los varones en particular que nos ayudan a ser compatibles y que hacen o causan, ¿cierto? Estas diferencias y que nacen del funcionamiento celular de nuestras neuronas, ¿no? Las cuales son estructuras que son capaces de conectarse entre sí, hacer actividad eléctrica y a través de esa actividad eléctrica, ¿cierto? Hacen funcionar nuestro sistema cerebral que está estructurado, ¿cierto?, en una parte específica por el cerebro, el cual tiene áreas y partes que tienen que ver con el funcionamiento total. Por ejemplo, en la figura que se observa, ¿cierto?, está el lóbulo parietal, ¿cierto?, que tiene que ver con todo el procesamiento somatosensorial, o la corteza frontal, que tiene que ver con la regulación de la conducta, el foco de atención, el lóbulo temporal, que parte de él tiene que ver con el aprendizaje de los seres humanos, ¿cierto?, el lóbulo occipital, que tiene que ver con el procesamiento visual, el cerebelo, que tiene que ver con el equilibrio, también con regulación emocional, y el tronco cerebral, que tiene que ver con funciones básicas, como por ejemplo mantener nuestra respiración y el funcionamiento de nuestro corazón, ¿no? Y en ese sentido, si lo podemos ver desde esas grandes funciones y tareas clave en este diseño, entre hombres y mujeres no hay grandes diferencias, pero sí hay algunas diferencias que creo que explican, ¿cierto?, nuestras diferencias y la compatibilidad que hay. Por ejemplo, como mencionábamos, ¿cierto?, hay una diferencia entre el cromosoma X y el Y, ¿cierto? Y esa particularidad cromosómica hace que, por diseño, también tengamos una diferencia de químicos, una neuroquímica distinta, y dentro de ellas creo que un elemento clave es lo que pasa con ciertas hormonas funcionales. Y solo puse ahí en la gráfica, ¿cierto?, la diferencia que hay y que explica, de hecho, las diferencias corporales que vimos en el caso anterior. Explica la diferencia entre damas y varones, ¿no? Las damas tienen mucho más estrógenos por los procesos biológicos que se sustentan a través de ella, y los varones tenemos más testosterona. Eso explica las diferencias anatómicas y neuroanatómicas que vimos, ¿cierto?, anteriormente. Ahora, ahí en ese punto, ¿cierto?, lo que sí podemos concluir en esta parte es que eso es lo interesante, que
la mente y el funcionamiento cognitivo humano, que está regulado por neuroquímica y en particular por estas hormonas que mencionamos, por diseño, por este diseño cromosómico, celular y corporal y estructural, terminamos teniendo, ¿cierto?, ciertas particularidades cerebrales que son distintas, ciertos procesamientos distintos, pero lo importante es que somos, en ese sentido, con un funcionamiento similar, pero hay ciertos elementos de diseño que vienen desde esta base genética y de la construcción corporal que muestran una compatibilidad específica, que claramente es la compatibilidad que Dios diseñó para que pudiéramos formar una familia. Ahora, en ese punto, con Pastor Carlos queremos ponerle otro caso de discusión para que ustedes puedan reflexionar en esta parte. Y este caso le hemos titulado el caso terapia. Y quiero adelantar, ¿no? Voy a hacer spoiler, que es un caso que tiene que ver con una situación particular que está ocurriendo en nuestro país, en Chile. Así que les invitamos a poder revisar el material y a poder generar esta segunda parte de taller de discusión. Este segundo caso, y es que en Chile, bueno, en muchos países, pero vamos a abordar el caso específico de Chile, niños están siendo tratados hormonalmente. Y en algunos casos, niños menores de 10 años están recibiendo tratamientos hormonales. Quiero que lean parte de la noticia, de una investigación que se hizo recientemente. El aumento de niños que se declaran trans está avanzando rápidamente. De hecho, según cifras del Ministerio de Salud, los procesos de transición entre menores han mostrado un incremento significativo. En el 2023, el ministerio reportó 1,202 niños que ingresaron a su programa. El Ministerio de Salud tiene un programa que le ha llamado Crece con Orgullo. Y se proyecta que para el 2024 sumarán otros 2,940 casos. Esto significa que solo en 2 años más de 4,000 niños habrán sido atendidos, a pesar de la falta de consenso en la comunidad médico-científica y el retroceso en varios países europeos sobre aplicar estos tratamientos. Porque en muchos casos el aplicar tratamientos hormonales en adolescentes, ya no digamos en niños, ha tenido efectos irreversibles en el futuro. De hecho, en Reino Unido ha habido una investigación muy fuerte en contra de esto y es lo que está pasando. Quiero que vean que el tratar de negar el diseño de Dios está llevando a estas aberraciones. Que niños, yo le hago una pregunta, ¿un niño de 10 años tiene la capacidad para poder decidir tomar una decisión como recibir un tratamiento hormonal sabiendo, quizás ni sin ser consciente de que eso va a ser algo que va a afectar toda su vida? ¿Y saben qué es lo peor? Que en muchos casos los papás no están de acuerdo, pero el gobierno igual lo hace. En los colegios están promoviendo a través de la psicología que los niños tomen estas decisiones, los están impulsando a eso. Los están haciendo creer que lo que ellos necesitan es eso. Les están haciendo creer que ellos tienen un trastorno y que el beneficio para ese trastorno es un tratamiento hormonal. Y en algunos casos inclusive cirugías. Eso está pasando hoy, no solamente en Chile, en muchos países. Y si lo pensamos, nos parece una locura estos casos. Pero en realidad, hoy en día para la sociedad no es una locura. Y muchos lo están apoyando bajo la pseudociencia. Pero ¿cuál es la conclusión? Que aunque estos niños tengan este engaño, tengan la disforia de género, la solución no está en un tratamiento hormonal, porque jamás van a poder cambiar lo que son, porque Dios los hizo varón y hembra. Y esa verdad está en nuestro código genético, y es algo que un tratamiento hormonal no va a cambiar. Nunca va a cambiar su forma, cómo funciona su cerebro, porque hay diferencias en el cerebro del hombre y la mujer. En el tamaño, en la funcionalidad. No vamos a entrar en ese tema hoy, en algún momento lo vamos a abordar.
Es decir, el diseño no lo podemos cambiar. La estructura ósea, yo no sé si usted sabía, pero hoy con las pruebas de ADN una persona muere, 1 o 2 años después encuentran sus huesos y le pueden hacer un examen de ADN y se puede saber si era un hombre o una mujer. Es decir, la necedad del hombre nunca lo llevará a cambiar el diseño perfecto de Dios, aun cuando lo rechace. Y como lo decía Abraham Kuyper, no olvides que el contraste fundamental siempre ha sido, sigue siendo y será hasta el final el cristianismo y el paganismo, los ídolos o el Dios vivo. Y esa es la realidad. Todo este tema tiene que ver con eso. Todo este tema es la necedad del hombre de oponerse en contra de Dios, la necedad del hombre de no querer aceptar que el diseño de Dios es perfecto y creer y vivir algo tan aberrante, irracional como lo que estamos viendo. Y quisiera que hablemos un momento del diseño perfecto de Dios, pero tenemos que comprender que ese diseño perfecto de Dios responde a los propósitos de Dios y hay implicaciones en este diseño. Y quisiera que comencemos hablando en relación a la masculinidad bíblica. La masculinidad es parte del diseño de Dios, porque Dios hizo al hombre varón. Varón. Pero delante de Dios, bíblicamente, ¿qué significa la masculinidad? Y ahora es necesario poner ese calificativo bíblica, porque lastimosamente la masculinidad hoy en día es un concepto muy atropellado, estropeado, tergiversado. Pero quiero que veamos en la palabra de Dios qué dice la Biblia en relación a la masculinidad. El hombre fue formado y fue hecho del polvo. No tiene vida en sí mismo, es Dios quien le sopla. Vemos en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios creó a su imagen para que pudiera representarle a él. De todas las criaturas, el único ser que tiene la imagen de Dios somos los seres humanos. Y ese tiene un propósito, representar a Dios. Ahora, cuando nosotros oímos la imagen de Dios y representar a Dios, podemos quizás equivocarnos en cómo entendemos ese concepto. Justa esta semana yo le estaba explicando a mi hijo de 7 años este tema de la imagen de Dios. Y utilicé este adorno. Este es un adorno que mi esposa me regaló hace 3 años que cumplimos 15 años de casados. Esa imagen pues nos representa a ella y a mí. Pero yo le hago una pregunta. ¿Esta imagen, aun cuanto nos representa, es idéntica? ¿Es idéntica? ¿Tiene el mismo valor? Yo podría cambiar a Tania por esa muñequita. Sin embargo, yo la guardo como un adorno. Hermanos, ¿por qué yo guardo esto? Porque es un recuerdo, algo que me hace pensar en nuestro matrimonio. Representa algo. Pero esta imagen jamás será igual que nosotros. Esta imagen jamás, esta figura jamás llegará a tener la calidad de nosotros. Pues algo parecido somos nosotros en relación con Dios. Fuimos creados a la imagen de Dios, pero eso jamás nos podemos pensar que nos hizo igual a Él. Simplemente es como esa figura más limitada, más ¿qué? Burda, sencilla, que nos hace pensar en el Creador. Y Dios nos creó con ese propósito. Y en ese contexto, todo lo que Dios le pide al hombre y a la mujer tiene que ver con Él y le representa a Él de alguna manera. Por eso es el ataque en contra de la feminidad y la masculinidad bíblica. Por eso es el ataque en contra del matrimonio. Por eso es el ataque en contra de aceptar la diferencia entre varón y hembra. Porque es un ataque en contra de Dios. Aun cuando las personas no lo vean así. Esa es la verdad.
quiero que veamos, por ejemplo, el hombre en la masculinidad, una de sus funciones al ser creado a la imagen de Dios es cuidar y trabajar. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y lo sopló en su nariz aliento de vida y él fue un ser viviente. Pero si leemos el versículo 8 que no está ahí, dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y si usted busca en el versículo 15 de Génesis, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto para que lo labrase y lo guardase. Dios lo creó a su imagen con el propósito que representara a Dios en el cuidado y en el trabajo. ¿Se recuerdan las palabras de Jesús? Mi Padre hasta este día trabaja. El hombre representa a Dios en esa función de trabajar, de cuidar. ¿Acaso hay alguien más icónico que podamos pensar en cuanto al cuidado que Dios? Dios cuida a su pueblo de formas que nosotros mismos no podemos cuidarnos. La masculinidad entonces implica protección, cuidado, y lo vemos. Nuestros hijos inclusive lo entienden. Yo he puesto este ejemplo muchas veces cuando mis hijos, por ejemplo, se van a meter al mar, sobre todo cuando estaban pequeños, me buscaban a mí. ¿Por qué? Porque sentían seguridad conmigo. En momentos de peligro el hijo va a buscar a su papá. Porque el hombre fue creado para eso. La masculinidad tiene que ver con eso. Dios hizo al hombre a su imagen y le delegó el cuidar el jardín, pero también cuidar a Eva y a su familia. Lo puso ahí para que lo labrara. En la mente del hombre está codificada la expectativa del trabajo. Está codificado el papel protector. Yo no tengo hijas, pero tengo sobrinas. Y los que tienen hijas sé que me van a apoyar. Uno cuando ve a una niña le surge ternura y deseo de protección. ¿Es cierto o no? ¿Sí? Porque Dios nos hizo así. Pero el hombre también recibe autoridad. Él es una autoridad delegada. Vemos que Dios le delegó autoridad. Hermanos, Dios no hizo al hombre autónomo. Él lo puso en autoridad. El hombre considerar autónomo es precisamente la ruina del ser humano. El buscar la autonomía de Dios. Y el hombre no es autónomo en dos sentidos. En primer lugar, en relación a Dios, porque el hombre debía de considerar la autoridad del hombre a Dios mismo. Dios puso al hombre en el huerto del Edén, le dijo que gobernara sobre todas las cosas creadas y le dijo, de todo árbol podrás comer menos de este. Dios le estaba diciendo que él, aunque tenía autoridad, pero él era la autoridad máxima. Y no solamente en ese sentido, sino no es autónomo en el sentido de que fue hecho para el matrimonio. Qué interesante es que hoy en día muchas veces se promueve la cultura que los hombres casados busquen la autonomía. Pero eso es contrario al diseño de Dios. El hombre no fue hecho para ser autónomo, fue hecho para tener un matrimonio. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Haré ayuda idónea para él. Toda la creación fue declarada buena. Piensa en eso. Toda la creación fue declarada buena. Y vio Dios que era bueno. Después de cada día vemos esa frase. Y vio Dios que era bueno. Y esta es la primera vez que se declara algo como que no es bueno. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Porque Dios no creó al hombre para estar solo. La soledad del hombre fue declarada por Dios como no buena. Dios lo diseñó para que existiera en cooperación con alguien que sería su ayuda idónea. Fíjense que Dios vio que no era bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. ¿Y Dios formó a otro hombre para que lo ayudara? Formó a una mujer. ¿Por qué? Porque aún vemos en el diseño cómo Dios nos creó para ser complementarios.
El hombre no puede no puede cumplir los propósitos de Dios por él mismo. Necesita de una ayuda idónea para cumplir el propósito de Dios, para glorificar al Señor. El hombre debe ejercer autoridad en nombre de Dios, pero su ayuda idónea colabora para que esto se cumpla. Y en ese mismo contexto, el hombre también recibe liderazgo. Dios creó todas las cosas y Dios le delega la autoridad sobre todas las cosas creadas. Dios le dice que ejerza dominio sobre las cosas creadas. Quiero que veamos el versículo 19 de Génesis 2. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, ave de los cielos y todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Vemos que él estaba haciendo la obra de Dios, porque Dios fue quien le dijo que le pusiera nombre a los animales. Pero en ese contexto de hacer la voluntad de Dios, de hacer la obra de Dios, vio Dios que no era bueno que el hombre lo hiciera solo. Él necesitaba ayuda idónea, y es que la palabra idóneo es eso. No solamente es complementario, la palabra idónea es necesario. Era una ayuda complementaria, pero era una ayuda necesaria. Hermanos, hermanas, hay una crisis de liderazgo masculino hoy en día. No solo lo vemos en el mundo, lo vemos en la misma iglesia. ¿Cuántas mujeres hoy han tomado el liderazgo en las iglesias nombrándose pastoras? Y muchas de ellas dicen, es que no hay un hombre que se levante a hacer la obra de Dios. Y es cierto. Aunque eso no justifica que la mujer tome lo que Dios le dio al hombre, que es el ejercicio de la autoridad. No lo justifica, pero es cierto. Lo vemos en el liderazgo en la iglesia, lo vemos en la asistencia a las iglesias. Normalmente en las iglesias hay más mujeres que hombres. Fíjense que algo interesante, que en nuestra iglesia es un caso excepcional porque no hay una diferencia tan marcada en ese sentido. Pero usted puede ver una actividad para mujeres. Bueno, hace poco ustedes fueron a un congreso que habían más de 2,000 mujeres. Les aseguro que se organiza un congreso de hombres así y habrían unos 400, 500 a lo sumo. Por la falta de liderazgo del hombre. ¿Por qué? Porque la cultura está atacando la masculinidad. ¿Por qué? Porque detrás de esto hay una guerra entre la simiente de Satanás y la simiente de Dios. Pero yo le hago una pregunta, porque eso está bien en la cultura, pero ¿por qué vemos efectos de eso en la iglesia? Si nosotros tuviéramos claridad de que Dios nos creó como hombres, varones, ejerceríamos de mejor manera nuestra función. Déjeme darle otro ejemplo. Normalmente en las escuelas dominicales, ¿quiénes dan clases? La pregunta es, ¿quién ha dicho que solo la mujer puede darle clase a los niños? Y no estoy diciendo que las mujeres no lo puedan hacer. De hecho, las mujeres es un contexto en el que son llamadas a enseñar a los niños. Pero ¿por qué a los hombres no les llama la atención enseñar a los niños? ¿Por qué no hay liderazgo? Debería de haber un hombre diciendo, no, vamos a enseñar a los niños. El mundo está adoctrinando a los niños, pues nosotros vamos a adoctrinar bíblicamente a los niños. Nosotros llevamos meses orando. Y si usted está en un grupo de discipulado, sabrá que no estoy mintiendo. Meses orando por maestros de niños. Y los hombres de nuestra congregación, Señor, envía maestros de niños, Señor. Hermanos, yo entiendo que no es fácil enseñar a niños. Algún día le voy a contar cuando me pusieron a dar clases de teología a niños de primer grado. Pero hermanos, eso no significa que no es algo que podamos desarrollar, una habilidad que podemos desarrollar. Pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos a ejercer liderazgo en ese sentido? O quiero quitar otra idea falsa que tiene que ver con lo que estamos diciendo. ¿Qué de malo habría que hombres enseñan a un ministerio de mujeres? Le hago la pregunta. No. Pero se tiene una especie de estigma que como que en el ministerio de mujeres tienen que enseñar mujeres.
lo cual también es válido. Es el otro contexto donde la mujer debe de enseñar a los niños y a las mujeres. ¿Pero acaso se necesita ser mujer para enseñar a las mujeres? No. Fíjense cómo culturalmente vemos así. Ministerio de niños, mujeres. Ministerio de mujeres, mujeres. En las familias mismas, el liderazgo del hombre implica proveer, y eso creo que es algo que es común, pero también no solamente proveer materialmente, sino dirección. En la crianza de los hijos, muchos hombres delegan la crianza de los hijos a sus esposas, porque es como dividirse, ¿verdad? Yo aporto financieramente, tú críalos. Y no es cierto. Los hombres deben de ejecutar su liderazgo, deben de hacerlo con amor, y el ejemplo es Cristo Jesús. Si hay un ejemplo de varonilidad, de masculinidad, es Cristo. Él era firme, él enseñaba, él era un líder. Él no desechó a las mujeres, o mujeres no eran parte del ministerio de Cristo, pero tampoco permitió que la mujer no cumpliera con su función. Él instruía, enseñaba, era firme, pero a la vez mostraba amor. El ser líder también implica vulnerabilidad, el ser ejemplo. Hombres que están aquí, está siendo ejemplo en tu casa. Es que pensemos, ¿quién nos hizo lo que somos? ¿Quién te hizo hombre, varón? ¿Quién te hizo mujer? ¿Acaso no fue Dios? Pero es con un propósito. Yo quiero llevarles a que reflexionemos en las implicaciones de decir varón y hembra nos creó. Y me encantan las palabras del rey David a su hijo Salomón en el hecho de muerte. ¿Usted se imagina qué implica para un papá dar las últimas palabras a su hijo? Usted se pondría a hablar con su hijo del clima, sabiendo que es su última plática con su hijo. Quiero que veamos qué le dijo David a su hijo en sus últimas palabras, o por lo menos las últimas que refleja, que vemos en la Biblia. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 4. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó: hijo, considéralo, te sugiero. El rey hablando, el rey David. Ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. ¿Cuál es el camino de todos? Todos un día vamos a morir. Esfuérzate y sé hombre. Esfuérzate y sé hombrecito. Tú eres un varón, Dios te hizo varón. Sé hombre. Ahora alguien podría decir, eso no es machismo. No, porque mire para él lo que significaba ser hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardan mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón. ¿Para qué? Para que esté en el trono de Israel. La frase esfuérzate y sé hombre es una frase que deberíamos decir más frecuentemente hoy en día. Esfuérzate y sé hombre. ¿Te hablaron mal? Ay, déjalo, salite de ahí. De verdad, hermano, reflexionemos. ¿No ha notado usted que estamos viendo crecer una generación tan frágil? La pregunta es, ¿por qué están creciendo así? ¿Quién es el responsable de eso? ¿Saben por qué es? Porque la cultura está feminizando a los hombres. Hoy hay hombres que tienen tratamientos para su cara más complejos que la mayoría de mis hermanas. Los hombres están siendo feminizados. ¿Por qué? Porque es un ataque al diseño de Dios. Bíblicamente, ser débil es comprometer la masculinidad. Eso es ser débil. No ser un macho. Ser un hombre
de verdad no es machismo. Un hombre de verdad busca obedecer la palabra de Dios. Eso es ser hombre. Que aunque mis deseos me lleven a algo contrario a la palabra de Dios, yo digo, no lo voy a hacer porque amo a Dios. Eso es ser hombre, bíblicamente hablando. No es golpear mujeres. No es atropellar a las mujeres. No es matarnos a golpes entre hombres. Eso no es ser hombre. Ser hombre es someterse a Dios y su voluntad es amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. Es procurar cumplir el propósito por el cual Dios me hizo hombre para la gloria de Él. No hay un momento en que un hombre sea más frágil que cuando cede a sus deseos pecaminosos. Y aun cuando la masculinidad incluye fortaleza física, porque Dios nos hizo así, no importa cuántas pesas una mujer levante, si hay otro hombre que entrena como ella, jamás va a tener la misma fuerza. Yo que pues vea mi condición, obviamente quizás haya mujeres que sean más fuertes que yo. Pero si me pongo las pilas y me pongo a entrenar como ellas, te aseguro que va a haber una diferencia entre la fuerza. Pero entendamos, la masculinidad va más allá que eso. Implica la valentía, sí, pero está relacionado con Dios, amar a Dios, hacer la voluntad de Dios y esforzarse por eso, trabajar duro por eso. Cuando falta que enseñemos a nuestros hijos estas verdades. Cuánto falta que en las iglesias los hombres tengan la carga de enseñar a los jóvenes cómo ser hombre. Hay jóvenes que no tienen un padre que les enseñe cómo ser hombre. Como iglesia somos llamados a enseñar a otros hombres a andar en sus caminos, a observar sus estatutos y sus mandamientos, sus decretos y sus testimonios. Los hombres somos llamados a liderar, proteger, proveer, enseñar y amar a nuestra familia, pero sobre todo amar a Dios por sobre todas las cosas. Es nuestra responsabilidad enseñar a las siguientes generaciones. Pero yo veo hoy en día tanta apatía en los hombres, falta de liderazgo. Y eso debe de hacernos preguntar, ¿será que nos hemos comido las mentiras? ¿O será que hemos dejado que nos ganen nuestros deseos? Porque hermanos, no es cómodo hacer esto. O sea, implica incomodarse, pues, implica un esfuerzo, implica un compromiso. Pero a eso somos llamados como hombres. Somos llamados a honrar a Dios con el diseño que Él ha hecho. No solo los hombres, sino también las mujeres. En la Biblia la belleza de la mujer está vinculada a la feminidad bíblica. ¿Y saben con qué tiene que ver la feminidad bíblica? Con el temor a Dios. La belleza de la mujer, bíblicamente hablando, tiene que ver con el temor a Dios. Vemos el ejemplo de Proverbios 31, una mujer que no vive para sí misma. Una mujer que ama a Dios, que no busca cumplir las expectativas de la cultura, que no se deja engañar por las expectativas de la cultura, sino una mujer que está buscando cumplir las expectativas y los deseos de Dios. Ella no vive para sí misma, vive para Dios. Y al vivir para Dios, entendiendo el diseño de Dios, es que eso se manifiesta de diferentes formas. El ejercicio de la ayuda idónea. Proverbios 31:30, engañosa es la gracia y vana la belleza. Pero la mujer que teme al Señor será alabada. Qué hermoso es cuando una mujer teme al Señor. Pero hoy en día hay un afán, una preocupación por lo externo, veamos la cultura como es. El valor de las personas es cómo se viste, cómo se ve, qué carro tiene. Y qué triste es, y se entiende por mujeres que no conocen a Dios, pero qué triste es cuando mujeres cristianas aceptan esa mentira y la hacen suya y se esfuerzan por un mejor cuerpo, por una mejor, el cabello y peinarse y maquillarse. Quiero aclarar que no es pecado, ni echarse desodorante. Pero lo más hermoso de la mujer
surge en ella cuando teme al Señor, cuando vive centrada en Dios, cuando se convierte en una imagen vívida de lo que significa una mujer creada a la imagen de Dios. Delante de Dios entiende su responsabilidad y su propósito. Y es que el propósito del primario de la mujer, al igual que el hombre, es glorificar a Dios. La pregunta es ¿cómo? Siendo ayudadora. Y eso refleja el carácter de Dios. Esa palabra ayuda es ser, que es ayudar. ¿Saben que esa palabra es una palabra que se utiliza para referirse a Dios? Él es nuestro ayudador. Pero la mujer desecha ese diseño porque la cultura se lo ha llevado a pensar que su responsabilidad primaria es degradante. Bíblicamente la responsabilidad primaria de una mujer es su familia y su hogar. Esto que yo estoy diciendo para la cultura es un escándalo. Muchas mujeres literalmente casi que me apedrearían por lo que estoy diciendo. Gracias al Señor no hay ninguna aquí, espero. Y no voy a estar atento. Las mujeres cristianas no ven una desgracia en el diseño de Dios. Porque ser ayuda idónea no es una desgracia, no es una carga difícil de llevar. Es una bendición. Vivir para los propósitos de Dios, que incluye criar a sus hijos y cuidar a su familia. Si usted ve Proverbios 31, en el versículo 15 habla de que ella cocina en su hogar. En el versículo 21 habla que ella viste a sus hijos. En el versículo 25 habla que ella habla con verdad y sabiduría. En el versículo 27 menciona que ella pone atención constantemente al cuidado en su hogar y su familia. ¿No puede trabajar una mujer bíblicamente? Sí. Proverbios 31 lo dice. Se lo voy a leer, versículo 13. Busca lana y lino y con agrado trabaja con sus manos. Versículo 16, evalúa un campo y lo compra, con sus ganancias planta una viña. Suena empresaria, ¿verdad? Versículo 24, hace telas de lino y las vende. Y provee cinturones a los mercaderes. ¿Saben cuál es el problema? No es que la mujer trabaje. El problema es cuando la mujer ve en eso su realización, al punto que es más importante y descuida a su familia. O cuando lo ve como un escape para liberarse yo sé que los hijos a veces pueden ser difíciles, sobre todo cuando están chiquitos. Y las mujeres prefieren trabajar, ¿para qué? Para no estar lidiando con sus hijos. O ponen su identidad en el trabajo porque el mundo les ha dicho que para ser alguien en la vida tienen que ser profesionales o empresarias exitosas. Y de igual manera hay muchas mujeres hoy en día cristianas que Dios les da la bendición de poder, de que no tienen que trabajar para ayudar financieramente en su casa. Pero están en su casa amargadas. Y no ven eso como una bendición, su corazón hay disgusto. O mujeres que hoy en día ven injusto que el hombre no le ayude a hacer todo lo que ellas hacen. O mujeres que les molesta el liderazgo de su esposo y se lo quieren arrebatar. Todo eso es ir en contra del diseño de Dios. Elizabeth Elliot dice lo siguiente. Ponga mucha atención. Las rutinas de las tareas domésticas y la maternidad pueden ser vistas como una especie de muerte. Y es apropiado que lo sean, ya que ofrecen la oportunidad día tras día de dar la vida por los demás. Al ser hechas con amor y ofrecidas a Dios con alabanza, son por lo tanto santificadas como fueron santificadas las vasijas del tabernáculo. No porque fueran diferentes a otras vasijas en calidad o función, sino porque fueron ofrecidas a Dios. La parte de una madre en el sostenimiento de la vida de sus hijos y en hacerle agradable y confortable no es una trivialidad,
requiere de autosacrificio y humildad, pero ese es el camino, como le fue la humillación a Jesús, de Jesús a la gloria. Yo sé, y lo he visto en mi esposa. Me da risa cuando la gente dice, ay, usted no trabaja, es ama de casa. Y sé que a veces es duro, es difícil, sé que a veces no hay un reconocimiento. Pero hermanas, ofrezcan eso como un acto de adoración al Señor y háganlo con amor, para la gloria de Él. Comprendan el impacto que tiene en la vida de sus hijos, que ustedes estén ahí con ellos, guiándoles, exhortándoles, animándoles, enseñándoles la palabra. El poder ver crecer a sus hijos. Y si tú debes de trabajar porque la situación de tu familia no te permite quedarte en tu casa criando a tus hijos, gloria a Dios porque tienes un trabajo. Pero tienes que comprender que tu función delante de Dios, el hecho que tú trabajes y te esfuerces y aportes financieramente en tu hogar, delante de Dios no justificará que tú descuides el llamado que Dios te ha hecho. Así como los hombres, no es justo que justifiquen porque han ido a trabajar y llegamos cansados, que justifiquemos el no cumplir nuestra función en el hogar de enseñar, de guiar, de compartir con nuestros hijos. Esta concepción de desprecio del rol de la mujer es que inclusive lo ridiculiza hoy en día, lo degrada, es producto del feminismo no bíblico. El feminismo fue la punta de lanza para desafiar culturalmente el diseño de Dios. ¿Saben por qué? Porque promovió que la crianza de hijos no fuera parte del rol de la mujer. Y hoy en día eso está en la iglesia inclusive. Y quiero rápidamente que lean este comentario. Hay un libro que hoy está haciendo un revolú. Se llama La construcción de la feminidad bíblica, por Beth Allison Barr. ¿Saben qué dice ella? Que la construcción del concepto de feminidad bíblica, lo que acabamos de mencionar, lo que acabo de compartirles, fíjense lo que ella dice, se convirtió en la subyugación de las mujeres en una doctrina cristiana. Para ella la feminidad bíblica, de lo que la Biblia enseña, para ella es simplemente el machismo, la subyugación de la mujer, la disfrazaron de bíblica a través de este concepto de feminidad bíblica. Ha enseñado a los hombres que las mujeres ocupan un lugar inferior al de ellos, lo cual no es cierto porque somos creados a imagen y semejanza de Dios y eso es lo que nos da valor. Ha enseñado a las mujeres que sus voces valen menos que las voces de los hombres, lo cual no es cierto porque precisamente el ser parte de ayuda idónea implica eso. Poder animar, poder aconsejar a su esposo. Y más adelante vamos a hablar de esto, obviamente por temas de tiempo no lo voy a hacer. La caída del hombre fue precisamente la que hace que el diseño de Dios se rechace, la que hace que estas ideas surjan. Es lo que pasó en Edén. Piénselo bajo esta perspectiva, varón y hembra los creó, lo que hemos hablado, la función del hombre y funciones de la mujer, que no lo hemos hablado a profundidad, lo he mencionado hacia grandes rasgos. Vamos a estudiar eso en los próximos meses. ¿Qué fue lo que hizo Eva? ¿Acaso no fue ella la que desechó ser ayuda idónea de Adán y tomó el liderazgo? ¿Quién comió primero? ¿Y qué hizo Eva después de comer? Le dio al Superman de Adán. Superman, ¿ya saben por qué Superman? Supermandilón. Porque la orden, revise Génesis, cuando Dios le dijo a Adán, de todo árbol podrás comer menos del árbol de la ciencia y del bien y el mal, Eva no había sido creada. Dios le dio la orden a Adán, porque él era la autoridad, él era el líder. Pero Eva tomó el liderazgo y Adán se lo permitió. Grave error. Piense no solamente en eso. Dios diseñó a la mujer para ser guiada amorosamente por el hombre.
para que escuche su voz y se sujete a la autoridad del hombre, quien a su vez se somete a la autoridad de Dios. Y Eva hizo eso, pero no con su esposo. ¿Qué voz fue la que ella escuchó? ¿Qué voz fue la que ella siguió? La de la serpiente, no de Adán. Adán le había dicho que no debía de comer, pero ella despreció la autoridad delegada en su casa y fue engañada. ¿Ven cómo es la misma idea hoy en día? Despreciar el liderazgo del hombre, y no solo despreciar, el hombre ahora es el enemigo que hay que eliminar. Esas ideas hacen que surjan las locuras como las que vimos al inicio de una mujer casándose con ella sola, ella misma. Y es lo que pasó en el Edén y es lo que llevó a la caída de los hombres. Abramos nuestros ojos a la verdad, hermanos. Y quiero terminar diciéndoles, honremos el diseño de Dios. Evitemos la idolatría, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. No caigamos en el engaño. No hay un diseño más perfecto que el de Dios. Varón y hembra los creó. Y la buena noticia es que solamente en Cristo somos renovados de tal manera que ese diseño sea restablecido en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, y que realmente glorifiquemos a Dios. Y quiero terminar recordando esta verdad, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión. ¿Cuál conclusión? Que uno murió por todos. ¿Quién? ¿Quién es el que murió por todos? Cristo. Por consiguiente, todos murieron. Y por todos murió. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí. Hermanos, nosotros no fuimos creados para vivir para nosotros mismos. Fuimos creados para vivir para nuestro Creador. Y el diseño de varón y hembra apunta a nuestro Creador. Muestra la gloria de nuestro Creador. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Sin embargo, ahora ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, son hechas nuevas. Mi llamado para cada uno de nosotros hoy es glorifiquemos al Señor honrando su diseño. Glorifiquémosle a Él, démosle gracias, porque no hay mejor manera, no hay un mejor diseño. Pero además vivamos honrando ese diseño en el día a día. Asume tu feminidad bíblicamente, asume tu masculinidad bíblicamente. Modelemos en nuestros hogares esas verdades, enseñemos a nuestros hijos esas verdades, para que sean guardados de estas mentiras, para que juntos como familia podamos honrar y glorificar al Señor, aquel que es único digno de toda gloria, honra y honor. Le invito a que me acompañen, vamos a orar.